¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo muy cordial para todos ustedes, los estudiantes del Colegio Privado Kramer, aquí nuevamente su amigo el profesor Pablo Arias. Esta presentación del día de hoy es un tema de historia universal, un tema bastante interesante, la famosa guerra de los 100 años, donde de repente puedes recordar a esta persona, este personaje, de la cual vamos a hablar en unos minutos, ¿no? Antes de comenzar, como siempre, sabes que es parte del inicio en todas las sesiones de los maestros kramerianos, a conversar y a darte unas palabras sobre la coyuntura que estamos viviendo en estos momentos. Una coyuntura complicada, una coyuntura difícil, una coyuntura que de repente ya vemos una salida, vemos una luz pues al final del túnel, pero recuerda, con mucho tino. ¿Por qué? Porque el virus está todavía ahí, la situación todavía no es sencilla. Vamos a pasar nosotros de un aislamiento obligatorio a un aislamiento inteligente. Vamos a tener que tomar ahora nosotros, ya no porque estamos prohibidos, sino por decisión propia, qué hacer y cómo cuidarnos. Y esa parte es muy importante, cómo cuidarnos. Porque recuerda, cuidándote tú, vas a estar sano. Y estando sano tú, vas a cuidar y van a estar sanos los tuyos. Porque si eso piensa cada miembro de la familia, pues entonces ese virus no va a entrar a casa, no va a entrar a tu hogar. En este momento tú nos miras a través de una pantalla. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos toca. Justamente esta circunstancia nos obliga a desarrollar las clases remotas, virtuales, de esta manera. Esta pantalla es la que nos hace en este momento desarrollar esta sesión. Pronto, esperemos pronto, podamos estar en ese lugar que extrañamos todos. Ese lugar que extrañas tú, que es tu colegio. Ese lugar que extraño yo, las aulas, el colegio también. Para poder intercambiar pues en ese ambiente que siempre fue parte muy importante de nuestra vida y que de repente hoy lo valoramos más que nunca. Vamos a salir todos de esto. Recuerda, a quedarnos en casa. Nosotros tenemos un compromiso como colegio Kramer para que la educación no se detenga, para que tu educación no se detenga. Ahora, vamos a lo que nos interesa el día de hoy, a la guerra de los 100 años. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo fundamental es ver el impulso político que se dio a finales de la Edad Media en las monarquías europeas más importantes y que marca justamente la vida política de la edad moderna. Entonces, ese es el detalle. Conocer, reconocer, saber, tener una idea clara de los movimientos políticos, bélicos, que se van a presentar entre los países europeos, que marcarían pues el tenor durante toda la edad moderna. Esto sucede a finales de la Edad Media. Vamos por aquí. Guerra de los 100 años. Primero vamos con una curiosidad. De repente tú has escuchado la guerra de los 30 años. Tigrecito, vamos, tú que estás ahí escuchándome. ¿Cuánto crees que duró la guerra de los 30 años? Vamos, dilo, yo te escucho. No, no duró 30. Oh, vale, muy bien, sí. Esa guerra de los 30 años, pues, por ejemplo, va a tener una duración en base a los años de duración del conflicto. 30 años. Si yo te digo, por ejemplo, cuánto duró la guerra de los 7 años, porque hay una guerra de los 7 años, ¿ah? Hay una guerra de los 7 años. Adivina cuánto duró la guerra de los 7 años. Vamos, dilo. Vamos. Exacto. La guerra de los 30 años dura 30 años, la guerra de los 7 años dura 7 años. Y entonces, tú dirás, ¿no? Profe, si la guerra de los 30 años dura 30 años, si la guerra de los 7 años dura 7 años, entonces la guerra de los 100 años, ¿cuánto durará? De repente inmediatamente viene a tu mente, pues la guerra de los 100 años va a durar 100 años. Pero no, tigrecito, la guerra de los 100 años dura 116 años. La guerra de los 100 años no dura 100 años, dura 116 años. Mira por aquí, va a iniciar el año de 1337 y va a culminar el año de 1453. Un detalle muy importante sobre el año de 1453. Tú debes saber que ese año, en mayo 29, se produce tal vez uno de los acontecimientos más importantes de la historia. Cambia la historia del mundo. ¿A qué acontecimiento me refiero? Me refiero a la toma de Constantinopla, el 29 de mayo de 1453, cuando terminaba la guerra de los 100 años, los turcos tomaban Constantinopla. Y este hecho imposibilitó el comercio entre Europa y Oriente, y esto hizo que los europeos busquen nuevas rutas para el comercio con Oriente, y en esta búsqueda de nuevas rutas para el comercio con Oriente, ¿qué es lo que tuvimos? Que un personaje de nombre Cristóbal, de apellido Colón, llegó ¿a dónde? Vamos, dime, ¿a dónde llegó? A América. Recuerda que él muere sin saber que había descubierto, entre comillas descubierto, un nuevo continente. Entonces, volviendo, este año 1453 es un año muy importante, es un año
trascendental en la historia. La figura de que termine la guerra de los 100 años obviamente importa mucho en la historia francesa e Inglaterra, pero en la historia mundial por la toma de Constantinopla. Vamos por aquí ahora, mira, países beligerantes. Tigre, una participación de España, por ejemplo, menor, pero sin embargo está enmarcado fundamentalmente en el enfrentamiento que se dio entre Francia e Inglaterra. Un detalle importante. Guerra de los 100 años dura 116 años, por si acaso no vayas a pensar que es una guerra que dura todos los días de estos 116 años. No, tuvo periodos, tuvo etapas, tuvo periodos. Hubo épocas de paz, hubo épocas en las cuales no había una tensión o un conflicto bélico, entonces tuvo periodos, pero sí tiene un inicio y un final. Pero no vayas a pensar, como te digo, que es una guerra continua, constante, día a día, durante los 116 años. Antecedentes, causas. Vamos a tener, mira, el deseo de independencia de Flandes. Un detalle de Flandes. Flandes era un condado vasallo de Francia, que recibía el apoyo de Inglaterra. Inglaterra apoyaba a Flandes en este intento, digamos, de buscar su independencia del dominio francés. ¿Era importante esta zona? Sí. ¿Por qué? Porque vamos a saltarnos por aquí. Mira, había unos intereses comerciales sobre Flandes. Inglaterra, por ejemplo, tenía un interés comercial sobre Flandes por la figura de la lana de Flandes para la elaboración de tapices que se comercializaban muchísimo con Oriente. Entonces era importante poder adquirir esta materia prima. Pero recuerda, Flandes era un condado vasallo de Francia. Entonces Inglaterra no tenía pues una ejecución porque Francia no lo permitía. Francia apoyaba a Escocia. Escocia, que estaba en conflicto con Inglaterra, recibe el apoyo francés, muy mal visto por los ingleses. Ahora, un punto interesante, un paréntesis. Si tú analizas a lo largo de la Edad Media, incluso en algunos momentos de la Edad Moderna, Francia e Inglaterra siempre han estado en conflicto. Siempre. ¿Y cómo es, no? Al final, en el siglo XX, en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, fueron unos sólidos aliados. Francia e Inglaterra, junto con Rusia, representan pues la Entente Cordial, la Triple Entente, que va a enfrentarse a la Triple Alianza de Austria-Hungría, Alemania e Italia, ¿no? O sea, como hay dos países que no han tenido pues mucha paz entre ellos durante siglos, terminan en el siglo XX siendo dos potencias que tienen los mismos intereses. Ese es el punto clave. Puede cambiar toda la historia cuando en un momento convergen en los mismos intereses, que normalmente son geopolíticos, que desencadenan en intereses económicos. Vamos por aquí, continuamos. Ambos compartían el Canal de la Mancha. Francia e Inglaterra compartían el Canal de la Mancha, por lo cual hay un problema de hegemonía para lo que va a representar el canal como un puente de comercio. Entonces, he ahí otro de los puntos con los cuales se habría presentado el conflicto entre Francia e Inglaterra. ¿Qué más tenemos? Mira, la posesión del rey inglés de tierras en Francia. Esto es importante. Tigre, el rey de Inglaterra tenía tierras en Francia y por título medieval, por título nobiliario, el rey de Inglaterra, que tenía tierras en Francia, era duque de Normandía y Aquitania. Él era duque de Normandía y Aquitania. Era un rey que tenía tierras en Francia que pertenecían a el gobierno, el reino, el trono francés. Por relación vasallática, quiero ver si me estás entendiendo, ya vimos feudalismo, este duque de Normandía, este duque de Aquitania, que era la zona principal, tierras inglesas en Francia, este duque de Aquitania, este duque de Normandía, que era el rey de Inglaterra, por relación vasallática, le tenía que rendir homenaje, obediencia al monarca, en este caso francés. Y aquí es el punto. ¿Tú crees que el rey de Inglaterra va a rendir obediencia al rey de Francia? No, eso era imposible, no se iba a dar. Entonces el rey de Francia, viendo que uno de sus duques, de todas sus tierras, uno de sus duques, porque para el rey de Francia, por mucho que sea rey de Inglaterra, él en sus tierras era simplemente un duque. Y entonces él tenía que rendir la obediencia al monarca, al rey de Francia. Entonces el rey de Francia, para dar el ejemplo de obediencia, pues no podía dejar pasar esto de lado porque era justamente, ante todos, muy mal visto que un duque no le rinda obediencia al rey, por mucho que el duque sea rey de Inglaterra. Es por eso entonces que va a darse un conflicto generalizado, grueso, grave, que se va a presentar entre Francia e Inglaterra. Son algunos de los puntos claves. Ahora, viene el punto principal, vamos por aquí. Cuando muere
el rey Carlos IV no tenía sucesor. Al no tener sucesor, él muere el año de 1328. Carlos IV de Francia, no confundir con los españoles o alemanes. Carlos IV de Francia muere en 1328 y no tenía sucesor. Es entonces que se va a nombrar como rey a Eduardo III, que era sobrino de Carlos IV. Sin embargo, los franceses obviamente no van a aceptar que Eduardo III, rey de Inglaterra, asuma el trono y ellos van a nombrar a Felipe VI de Valois, primo del monarca, como rey de Francia. Entonces, este conflicto de intereses por el trono francés es lo que también va a desencadenar, es el punto clave para que se inicie el enfrentamiento entre Francia e Inglaterra, que sería denominado la Guerra de los 100 años. Ahora, repitiendo entonces, mira, Carlos IV muere sin tener sucesor en 1328. Los ingleses nombran como rey a Eduardo III, que era sobrino de Carlos. Los franceses no aceptan la denominación de Eduardo como rey y van a nombrar a Felipe. Inglaterra va a reclamar el trono. Inglaterra se pone fuerte. Entonces, ¿cómo responde Francia? El nombrado rey Felipe VI va a confiscar el ducado de Aquitania. Toma Aquitania. Y recuerda, Aquitania. ¿Quién era el duque de Aquitania? El mismo rey inglés. Entonces vamos a tener que con este acontecimiento, la toma de Aquitania, la confiscación del ducado de Aquitania por el rey de Francia, Felipe VI, reconocido por los franceses, en contra de Inglaterra que tenían Eduardo III, se va a iniciar la Guerra de los 100 años. Tigrecito, la Guerra de los 100 años tiene 3 periodos, digamos 2 y el periodo final. El primer periodo, que va del año 1337, el inicio de la guerra, hasta el año 1360, en el cual se van a dar victorias francesas, victorias inglesas, se van a dar victorias inglesas. Tenemos, por ejemplo, la batalla de Crécy, la batalla de Poitiers, la batalla de Crécy en 1346, la batalla de Poitiers en 1356, fácil de recordar. ¿Qué consecuencias tuvieron estas victorias inglesas sobre los franceses en esta primera etapa? Por ejemplo, la conquista de Calais, el aprisionamiento de Juan II, esto es importante, se debilitaba la monarquía francesa, había un reforzamiento, un fortalecimiento de la monarquía inglesa sobre Francia. Y va a darse un acuerdo, un tratado, el Tratado de Bretigny, en la cual se daba la cesión de Aquitania. Ellos iban entonces a ceder Aquitania, los franceses iban a devolver Aquitania, que recuerda les pertenecía, eran tierras de Inglaterra, la cesión de Aquitania, con la condición de que se dé la renuncia de Eduardo III. Eduardo III de Inglaterra iba a renunciar al trono francés. ¿Ok? Sencillito entonces. Los franceses, recuerdan, estaban enfrentados a los ingleses. En este primer periodo los ingleses vencen. Los ingleses toman posición, toman fortaleza, pero hay un acuerdo de paz, en la cual los franceses van a devolver Aquitania. Recuerda que se habían apoderado de Aquitania. Felipe VI había tomado el ducado de Aquitania, con la condición que el rey de Inglaterra, Eduardo III, no reclame más el trono francés. El Tratado de Troyes, este es interesantísimo, mira. Aquí hay un acuerdo político bajo algo que era bastante acostumbrado en la Edad Media, incluso desde la Edad Antigua. Hablamos de la Edad Media nada más. Los pactos políticos en base a matrimonios. Por ejemplo, la hija de Carlos VI va a desposar a Enrique V. La hija de Carlos VI era un poco mayor. Había una condición clave, que a la muerte de la hija de Carlos VI, Enrique iba a asumir el poder. Enrique V iba a asumir el poder. Tigrecito, pero ¿cómo son las cosas en historia, no? Si el acuerdo estaba listo, bastante joven Enrique, poco mayor la hija de Carlos VI, tenía que morir, entonces Enrique tomaría pues el trono. ¿Y qué pasó? Pasó que Enrique murió primero. Entonces cuando muere Enrique I, no se pudo establecer todos los acuerdos que se dieron en este tratado y el conflicto nuevamente va a continuar. Segundo periodo, pasan unos años, vamos a avanzar un poquito más y llegamos ya al nombramiento como rey de Carlos VII. Carlos VII entonces va a ser el monarca. Los ingleses no lo van a reconocer, van a considerar como rey a Enrique VI. Entonces el conflicto político continúa.
Aquí es donde vamos a tener que ya se va a dar nuevamente una inclusión militar de Inglaterra sobre Francia. Inglaterra entonces va a estar sobre Francia cuando va a sitiar la zona de Orleans. Y aquí aparece una persona que es muy conocida en este enfrentamiento. ¿A quién me refiero? Me refiero a Juana de Arco. Juana de Arco, conocida como la doncella de Orleans. Ella, cuando era pequeña, ella primero era una familia campesina, medianamente acomodada. Ella cuando tenía 13 años, ella va a recibir el anuncio de San Miguel, de Santa Catalina y Santa Margarita, que ella ahí tenía que liderar las fuerzas militares francesas contra Inglaterra, para liberar a Francia de Inglaterra. Entonces ella tenía ese designio. Desde muy joven entonces tenía esos sueños, tenía esas visiones, oía esas voces de que ella era la encargada. Francia había sido invadida por Inglaterra, lo que obliga al príncipe Carlos a refugiarse en la zona de Chinon. Cuando la dama de Orleans, la doncella de Orleans se entera, ella va. Ya se había hecho fama por lo que decía, que ella escuchaba voces y que ella tenía que liderar la fuerza francesa. Y cuando va a conversar con el príncipe Carlos, se produce algo bastante interesante. Primero, Roberto de Baudricourt la va a ayudar para que pueda llegar a la zona de Chinon donde estaba el príncipe. Pero mire lo que hizo el príncipe no lo creía, no le creía. Entonces, para demostrar que realmente pues era una timadora, como ella no lo conocía a Carlos, entonces ¿saben lo que hizo el príncipe? El príncipe, alguien ahí de la corte lo llama, ahí pues no sé, el cocinero, alguien ahí el que limpiaba lo llama y lo viste de príncipe, y él se viste con las ropas de este personaje. Entonces cuando llega Juana llega, todo el mundo sí lo está esperando, y cuando llegan a la corte, está en el trono, está justamente el sirviente vestido de príncipe sentado. Juana va, lo mira y empieza a mirar alrededor, y ve a alguien dentro alrededor y va directamente donde él, se arrodilla a darle reverencia. Entonces ella se sorprende, ¿pero qué tienes? Soy un servidor, un sirviente, ¿por qué haces eso? El príncipe está allá. Ella se pone de pie, Su Majestad, no estamos para juegos, nosotros no tenemos más tiempo, por favor. Entonces el príncipe se dio cuenta que esta mujer tenía algo especial. Ella al final lidera los ejércitos, tiene grandes victorias. Por ejemplo, en Orleans va a derrotar a los ingleses. Finalmente fue traicionada, fue entregada a los ingleses y va a ser asesinada, muerta en la hoguera, el 30 de mayo de 1431, en la zona de Rouen. Ella va a ser quemada en la hoguera porque fue juzgada bajo brujerías y cosas similares, entonces va a ser quemada en la hoguera. Esa mujer, Juana de Arco, tuvo una muerte bastante especial. Muchos dijeron que no murió realmente ese día, sino que reemplazan con una campesina para pensar o dejar entrever que había muerto, pero que realmente no había muerto. Eso es algo que sucedió y se empezó a hablar ese mismo día. Pero la historia indicará que sí, Juana fue quemada en la hoguera ese 30 de mayo de 1431. Ahora, ella, años después, siglos después, por ejemplo, la Iglesia Católica al final la beatificó el año de 1909 y en 1920 es canonizada y hoy es patrona de toda Francia, Juana de Arco. Fin de la guerra. Finalmente la guerra va a ser favorable para Francia. Ellos van a reconquistar territorios ingleses, van a tener un fortalecimiento por el debilitamiento del poder bélico inglés. Inglaterra termina perdiendo territorios, Francia termina consolidando los mismos, comercialmente tiene una hegemonía y todo va a culminar con la batalla de Castillon. Recuerda, enfrentamiento, guerra de los 100 años, en conclusión, favorable para los franceses. Bien muchachos, esa ha sido la presentación de la guerra de los 100 años. Recuerda, no duró 100, duró 116 años. Ha sido tu amigo, el profesor Pablo Arias. Estamos nosotros en una próxima entrega, se vienen temas muy interesantes, el renacimiento urbano, el renacimiento comercial, viene la Edad Moderna, viene el Sacro Imperio Romano Germánico, viene el humanismo, el renacimiento, reforma contra reforma, nos vienen temas muy interesantes en Historia Universal. A seguir quedándonos en casa, recuerda que tenemos un compromiso con cada uno de ustedes. El Colegio Kramer no detiene
porque es un compromiso con tu educación, porque tu educación no puede detenerse. ¿Ok? Nos estamos viendo pronto, seguimos nosotros de manera remota, de manera virtual. Y no olvides, Kramer es Kramer. Nos vemos, chicos.